Continuamos con más en las noticias Tampico y en este momento, como usted lo pudo observar y como cada semana de nueva cuenta, es un gusto saludar al doctor Miguel Ángel Santana. Estimado doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Paco? Pues aquí preparándonos para quirófano, en un martes más de la entrevista. Feliz de estar de nuevo con ustedes desde la semana anterior. Y bueno, hoy hablaremos del reemplazo total de cadera, que es una de las cirugías que con frecuencia realizamos nosotros. Doctor, y bueno, antes de entrar específicamente en el tema, a lo mejor lo primero sería preguntarte para la gente que nos está escuchando es, ¿qué es lo que provoca que la cadera se desgaste? Ok, hay muchos padecimientos que podrían por sí solos ocasionar el desgaste de la cadera. Podríamos hablar que el desgaste de la cadera tiene diferentes grados y dependerá de la edad del paciente, de las características del paciente, lo que nos lleve a un desgaste prematuro de la cadera. Por decirte algo, los pacientes que tienen artritis reumatoide, la artritis reumatoide ataca las articulaciones de todo el cuerpo y entonces en la cadera podría ocasionar una erosión del cartílago. Estamos viendo ahí en la animación cómo la cadera en realidad es la unión del fémur con la pelvis, porque luego decimos que la cadera, lo mencionamos con la región lumbar o las chaparreras, y ninguna de estas zonas es la cadera. En realidad, si queremos identificar la cadera, está a nivel de la ingle, como podemos ver ahí en la animación. Y entonces, cuando hay desgaste prematuro de la cadera, nosotros tenemos que pensar como alternativa el reemplazo total. Cuando llegamos a un grado 3 o un grado 4, que son los grados máximos de lesión de la cadera, entonces pensamos en reemplazarla. Y lo que estamos viendo ahí en la animación es cómo limpiamos el acetábulo, que es la parte de la pelvis donde embona la cabeza del fémur, y ponemos estos dos implantes. Estos dos implantes nos llevan a tener un receptáculo o algo que reciba a la articulación a la cabeza del fémur. Y ahí en la animación estamos viendo el fémur, cómo lo cortamos y le damos la forma para después labrar el centro del fémur. Este labrado del centro del fémur le llamamos nosotros fresado. Lo hacemos con diferentes medidas hasta que encontramos la medida exacta de cada paciente. A veces nos dicen los pacientes, bueno, y me va a poner una cadera y lleva solamente una. No, en realidad llevamos alrededor de 20 o 30 componentes diferentes. Si tomamos en cuenta que son 4 componentes para una prótesis de cadera, y de esos 4 cada uno tiene alrededor de 5 medidas diferentes, pues estamos hablando como mínimo de 20 piezas y además muchos tamaños de tornillos. Entonces, cuando le ponemos una cadera a alguien, uno es porque tiene realmente un desgaste muy severo de la articulación o una inestabilidad de la articulación, y además de eso, pues le ponemos exactamente la que le quede, porque vamos midiendo y vamos fresando o cortando hasta el tamaño idóneo. Hay muchos tipos de reemplazos de cadera. Hay reemplazos de cadera que son cementados, por ejemplo, que utilizamos un cemento para unir las piezas al hueso, o no cementados, que es el más frecuente que utilizamos, que es aquel que usamos a press fit o a presión. Se fresa y se pone a presión la pieza, y eso nos hace que entonces el cuerpo envuelva esta pieza y la sostenga por sí solo. Al final entra en los poros de la pieza y le da una sujeción muy buena que nos permite tener funcionamiento de la cadera entre 20 y 30 años después de haberla colocado. Doctor, ¿y pudieran existir tratamientos previos o alternativos antes de un reemplazo de cadera? Por supuesto. De hecho, era lo que te trataba de decir al inicio, pero ahí con la animación me tuve que adelantar. En los estados o estadios previos, iniciales, podemos dar analgésicos antiinflamatorios, podemos dar en algunos casos protectores del cartílago, como la glucosamina, condroitina, el cartílago, incluso la colágena. Hay muchos medicamentos que ayudan a nutrir el cartílago en primeros estadios. Pero lo primero es ver lo que origina el desgaste en este paciente. Hablábamos de la artritis reumatoide, pues hay que controlarla. Si es una espondilitis anquilosante, que es otra enfermedad reumática, pues también que tenga un control sobre la enfermedad. Otra cosa puede ser, como hemos tenido últimamente, pacientes con accidentes automovilísticos que tienen una fractura de la pelvis. Pues primero hay que armar muy bien esa pelvis, hacer que
se arme por completo, que consolide para evitar el desgaste prematuro. Pero si nos llega un desgaste prematuro, actuar a tiempo. Por ejemplo, podemos hacer infiltraciones, ir con una aguja directamente a la articulación, colocar ahí una cortisona que nos ayude a desinflamar por un tiempo, o viscosuplementación, el inyectar un gel dentro de la articulación que ayude a lubricar mejor, y todo esto nos va retrasando el tener que hacer una prótesis total de cadera. Cuando llegamos a la prótesis total de cadera es porque realmente es necesario. Doctor, pues te agradecemos infinitamente que nos hayas dado estos pormenores y por supuesto al pendientes del tema interesante en la próxima semana. Claro, vamos a ver qué se nos ocurre o algún enlace desde el quirófano para que vean la dinámica, cómo son las cosas por ahí. Muy bien, doctor Miguel Ángel Santana, como siempre. Muchísimas gracias, un gusto saludarte. Un abrazo a todos por allá. Hasta luego. Esto fue para usted la entrevista con el doctor Miguel Ángel Santana.